Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy hablaremos sobre tecnología y para ello nos acompaña Vicente Sabarce, quien es el CEO y fundador de YoMe, una aplicación enfocada en entregas a domicilio con presencia en diferentes mercados de la región, incluyendo nuestro país. Vicente, bienvenido a Espacio Gente. ¿Cómo estás? No, claro que sí, muy bien y mil gracias por el espacio, Yandira, un placer. Gracias por acompañarnos. Bueno, Vicente, conversábamos antes de grabar sobre esa larga experiencia que llevas en tus hombros en materia de desarrollo de startups, con las cuales ya has estado trabajando desde los Estados Unidos. Pero ¿cómo fue el salto de Postmates, donde tuviste un rol importantísimo, a Yomi? Sí, creo que de hecho es totalmente, estuve en Postmates liderando todo lo que era adquisición de usuarios a nivel nacional en Estados Unidos y también internacional con la expansión a México. Y luego de eso, ya tuve un par de experiencias por un año después, pero ya estaba pensando que quería emprender y que era como mi momento de hacer algo propio. Y una de las cosas que a mí en Postmates me llamó mucho la atención es, en algunos momentos se habló de no enfocarse solamente en comida, en entregas de comida, que era lo que era el core, el foco de Postmates, sino de si podíamos ser un super app, una aplicación en la cual, un marketplace en la cual podrías comprar de un montón de categorías. Y al final nunca se hizo por una serie de razones. Si fue la decisión correcta o no, no lo sabemos. Al final Uber Eats compró Postmates por cerca de $3 billion. Eh, pero a mí me quedó la idea del super app como un chip in my shoulder y me di cuenta que en Latinoamérica había un montón de países, llámalo fuera de México y Brasil, que se han convertido como en los dos países principales que incuban startups y reciben capital. Me di cuenta que el resto de Latinoamérica, llámalo 250 millones de personas, tenía un hueco relativamente grande y veía cosas como en la gran mayoría de estos países la penetración de e-commerce online era, por ejemplo, en supermercado, que debería ser una categoría que ya tiene una penetración alta, era menos del 1% o menos del 2% en los países más desarrollados como un Perú o un Chile. Y ahí me doy cuenta que había un gap fuerte en el mercado y decido crear, llámalo, un marketplace en el cual un usuario podía conseguirlo todo, que le dé ventas incrementales a un comercio y que le dé una oportunidad de ganancia a una categoría nueva de trabajadores, de gig economy workers, o expandir esa categoría en los países en donde ya existía. Y quería empezarlo en Venezuela, pues soy venezolano, crecí en Venezuela hasta los 17 años, antes de mudarme a Estados Unidos, y en Venezuela había una oportunidad que yo llamaría como una oportunidad de océano. No había demasiadas cosas de e-commerce disponibles y había una oportunidad grande de crear el producto y de encontrar product market fit antes de expandirnos. Pero ese es el salto. En noviembre del 2019, antes de la pandemia, yo y un equipo empezamos a trabajar en esto y luego llegó la pandemia por sorpresa para nosotros y decidimos, el plan de nosotros era lanzar en julio del 2020 y lo aceleramos a abril del 2020 porque vimos que en la pandemia había una necesidad, pues obviamente grande de delivery de comida inicialmente, que iba a ser el segmento inicial en el que íbamos a empezar. Y bueno, ahora ya lo hicimos 12 órdenes en nuestro primer día en Venezuela y hoy en día estamos haciendo más, cerca de 1 millón de transacciones mensuales en 4 países que son Venezuela, Bolivia, Perú y Panamá. Ahora, hay un tema bien interesante dentro de todo esto y yo estoy segurísima de que es una de las preguntas que se harán nuestros lectores y parte de nuestra audiencia. El mercado venezolano es un mercado bastante complejo. ¿Qué te hizo dirigir la mirada precisamente al mercado venezolano que hoy día, como tú bien lo explicabas, ya les ha permitido tener una operatividad con diferentes verticales? Venezuela ha sido un país complicado por muchas razones en el tiempo y complejidades que creo que obviamente entendemos a nivel personal los dos, pero creo que al final del día es un mercado con muchas bondades. Es decir, es un mercado de 30 millones de personas que, llámalo, es muchísimo más grande en población que un país de Centroamérica, por ejemplo. Es un lugar en el cual hay más de 5 ciudades con más de 1 millón de personas, lo cual permite que sean ciudades que tengan mucha capilaridad y en la que se permita, llámalo, hacer un volumen importante de lo que sea que se lance. Y al final del día, más allá de temas políticos o sociales,
o socioeconómicos. Yo creo que la realidad es que todo el mundo quiere tener una manera más conveniente de consumir. Todos los comercios de Venezuela quieren vender más y todas las personas en Venezuela que por algún motivo u otro no tienen un trabajo estable quieren una manera de tenerlo. Y creo que Yomi entra a solucionar eso. Y yo creo que más bien hay mucho capital de inversión que entra en regiones como África, que son lugares que no tienen una capacidad de Producto Interno Bruto instalada. Es un Producto Interno Bruto que viene creciendo y que nadie sabe cuál es el techo. Venezuela, al contrario, tiene una capacidad de Producto Interno Bruto instalada sumamente alta, que si bien no es lo que era en el pasado a nivel de Producto Interno Bruto, la capacidad está ahí. Y la idea de Yomi es, nosotros podemos tener un muy buen negocio en Venezuela con el estatus de hoy, pero si las cosas en un futuro, en los próximos 10 años, el Producto Interno Bruto empieza a subir, tenemos una posición aún mejor en el mercado. Y eso es un poco el pensamiento de un Yomi en Venezuela. A mí en algún momento hubo personas que me dijeron que en Venezuela no había ni 2.000 órdenes para hacerse, imagínate. Y hoy en Venezuela, de hecho, hacemos más de 600.000 pedidos. O 600.000 transacciones. Esa sería mi respuesta del tema Venezuela. Sabes que hace algún tiempo, Vicente, tuve la oportunidad de conversar con Carlos García Otati, que es el CEO de Kavak, sabemos, un unicornio mexicano también súper importante. Si tuvieras tú la oportunidad de hablar hoy con un emprendedor y de plantearle qué aristas o qué piezas del rompecabezas debe mirar para arriesgarse y atreverse, como lo hiciste tú en su momento, además con tu equipo, con la idea de negocio de Yomi, antes de lanzarse al mercado, ¿qué sería? Y qué bien que hablaste con Carlos, lo conocí una vez y es de hecho uno de los emprendedores que más admiro porque ya me lo diría que es el emprendedor venezolano que ha llevado una empresa al tamaño que tiene Kavak, así que increíble. Yo diría las aristas, creo que uno diría que la ejecución es mucho más importante que las ideas, ¿no? Yo creo que, para darte un ejemplo, la idea de hacer un delivery o un super app multicategoría en Venezuela se le puede ocurrir a muchas personas. De hecho, Yomi cuando lanza en Venezuela terminan habiendo 28 aplicaciones de delivery en un periodo de 3 meses después de que lanza Yomi. Pero la ejecución es todo. La idea, a mi parecer, no vale nada en realidad. Diría que es muy importante que piensen que la ejecución lo es todo. Diría que más allá de product market fit o de fit entre el producto y el mercado, yo pienso en algo que lo llamaría como un fit entre el emprendedor y la empresa o el emprendedor y la idea. Es decir, si un emprendedor va a hacer la idea A o la idea B, ¿por qué está capacitado para hacer la idea A? O mejor puesto, si hiciéramos una búsqueda para un presidente o CEO de esa idea A, ¿por qué el emprendedor que lo está pensando es el emprendedor correcto? Yo pienso en eso muchísimo y lo pienso incluso hoy en día, ¿no? El por qué todos los que estamos dirigiendo Yomi somos los correctos para hacerlo. Eh, y luego diría que la cantidad de capital necesaria para el tamaño soñado es una parte importante. O sea, yo creo que cualquier emprendedor tiene que pensar en, perfecto, tienes la idea concreta, tienes la capacidad para hacerlo y eres la persona correcta, ¿cuánto capital necesitas para llevarlo al tamaño que realmente piensas es a lo que lo quieres llevar? Y si ese capital es de un tamaño, llámalo extremadamente más alto de lo que la persona siente que tiene la capacidad para conseguir, lo cuestionaría. Es decir, no digo que tienes que tener ese dinero en la cuenta. Yo me lo ha conseguido a través de inversionistas de capital de riesgo o VCs, pero creo que el emprendedor tiene que ser un emprendedor que tiene la habilidad de conseguir el capital. Al final del día, ese es el trabajo, uno de los trabajos principales del founder, es mantener las luces prendidas y mantener el cohete subiendo. Vicente, el informe State of Venture Global de CB Insights de 2021 mostraba unos 9.300 millones de dólares de inversión que fueron destinados a startups en América Latina, el doble de todo lo que se aportó en 2020. Pero ¿cuál crees desde tu experiencia que es la fórmula para que nuestras startups logren atraer venture capital? Si bien empezaría diciendo que el 2021 fue un año
alto en venture capital a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Sí creo que fue el año en que se aprecia el potencial de Latinoamérica, realmente el que tiene que tener finalmente, pero sí pienso que este año y quizás parte del año que viene va a haber un slowdown de inversión, no solamente en Latinoamérica, sino global, pero mercados más fronterizos como lo son los mercados de Latinoamérica, creo que van a tener un slowdown. Sin embargo, no creo que eso es malas noticias, creo que más bien para los emprendedores que tienen los negocios que tienen el mayor potencial y los founders que tienen el mayor potencial van a recibir la mayor atención. Diría que no sé si hay una clave como tal, ¿no? Yo creo que es muy individual. Creo que tiene que ser un negocio que sea sumamente escalable, con founders que tienen, llámalo, yo creo que hay tres cosas que no se pueden enseñar. Creo que IQ no se puede enseñar, o sea, tu nivel de inteligencia humana no se puede aprender. Creo que tu habilidad de moverte rápido no se puede aprender. Hay gente que se mueve lento y metódicamente y hay gente que se mueve sumamente rápido y eres una o la otra. Y creo que para hacer un startup de un tamaño importante tienes que ser de los que se mueve rápido sin perder metodología. Y creo que la última es qué tanto lo quieres, ¿no? Como how bad you want this. Creo que un founder en Latinoamérica tiene que tener esas tres cosas y tiene que tener un negocio con una visión sumamente escalable para poder atraer capital de riesgo. Yo creo que las conexiones y las introducciones a las personas correctas, si el negocio es el correcto y vale la pena que exista, van a encontrar el capital. Yo creo que es eso. Al final del día, el trabajo de un venture capitalist es alocar el dinero en cómo creen que se debería ver el futuro. Y si el negocio en Latinoamérica que se está creando forma parte de esa visión, te van a encontrar. Me encanta. Sabes que también conversé con Uri Levine, fundador de Waze, y él me hablaba de las grandes oportunidades en América Latina para negocios basados en tecnología y cómo esto se relaciona con la posibilidad de que los gobiernos establezcan cada vez legislaciones más claras que precisamente atraigan la inversión. Tú como empresario, ¿qué consideras que deben precisamente proveer nuestros gobiernos en materia de leyes para permitir unas reglas del juego lo suficientemente claras que de alguna manera coadyuven este flujo de inversión hacia nuestros países? Sí, mira, yo creo que es importante, por ejemplo, creo que países como Estados Unidos tienen súper claro el hecho de que si tienes acciones de una empresa que es de cierto tamaño, no cobran impuestos hasta después de una cierta cantidad de dinero que se llama el QSBS. No es como el Small Startup Stock. Y si tienes una ganancia en capital gains de más de cierta cantidad de tiempo, el tax es muy diferente que si es una ganancia de corto plazo. Yo creo que en Latinoamérica no existen este tipo de cosas necesariamente y creo que eso es lo necesario. O sea, cómo creas a nivel impositivo, sobre todo en mi opinión, una legislación que empuje a que la manera de maximizar el capital es emprendiendo o invirtiendo en compañías locales. Lo pondría así, yo no creo que tengo la fórmula, no soy político ni quiero serlo, pero no, creo que la fórmula correcta es simplemente, yo creo muchísimo en los incentivos de sistemas. Creo que las personas están súper alineadas si los incentivos están en el lugar correcto. Si el incentivo es que la manera de maximizar capital en Latinoamérica es vía la creación de startups, tanto como para empresarios y emprendedores locales o familias que ya tienen family offices en Latinoamérica, como para los emprendedores o las personas naturales que hoy tienen trabajos en tecnología importantes y ven un incentivo claro de que emprender es el camino, creo que naturalmente va a exponenciarse el tamaño del pie. También te diría que de cierta manera una de las cosas que a mí me molesta de los emprendimientos en Latinoamérica hoy en día o del estatus del emprendimiento en Latinoamérica es que pensamos mucho en, bueno, el emprendimiento empieza en el país X, Y, Z, llamémoslo Perú para decir un ejemplo. El emprendimiento empieza en Perú y el sueño del emprendimiento en Perú es crecer a estar en el resto de Latinoamérica. Y no entiendo el por qué no estamos pensando de que un emprendedor panameño puede crear un negocio totalmente global
de una escala como un Uber, como un Facebook, como un Airbnb. Y no sé cuál es la razón, pero creo que si hay algo que me gustaría que cambiara es eso. Yo creo que crear negocios de Latinoamérica para el mundo es una oportunidad bastante grande, no solamente de LATAM for LATAM. Vicente, hace 8 meses arrancaron en el mercado local, hoy amplían la inversión para precisamente incrementar sus servicios, de cuánto estamos hablando, cuál prevén además que sea el impacto en el mercado panameño. Mira, el mercado panameño a nosotros nos sorprendió muchísimo en el tamaño y la velocidad de crecimiento. Nosotros empezamos con un producto que se llamaba Yummy Rocket, que era básicamente supermercado en nuestros propios dark stores o fulfillment centers, entregado en menos de entre 15 y 20 minutos. Y nos dimos cuenta, hicimos esto en un par de países, y nos dimos cuenta que Panamá a nivel de unit economics tenía mucho sentido y a nivel de crecimiento tenía mucho sentido, y decidimos meter o introducir el super app completo que hoy tenemos en Venezuela con todos los servicios que conlleva, desde farmacia, supermercado, pero no solo desde nuestros dark stores, sino cadenas de supermercados de Panamá, comida, rides o ride sharing que va a venir pronto, que puedas pedir tickets de entretenimientos a través de nuestra vertical de Young Fun para experiencias recurrentes o conciertos o partidos de fútbol. Todo eso lo estamos introduciendo en Panamá. Eso obviamente conlleva una inversión aún más grande y una concentración de inversión en Panamá, que no te puedo decir el monto, pero te puedo decir que Panamá para nosotros en los siguientes 12 meses es de los países más importantes en los que estamos pensando que pueden tener un tamaño bien significativo. Ya hoy nosotros tenemos más de 20,000 clientes recurrentes en Panamá, y en los últimos 60 días desde que introducimos el Super App el número se ha más que duplicado. Entonces diría, le veo potencial, me da mucha felicidad ver el mercado panameño. Nuestro country manager de Panamá, que se llama Joris, antes estuvo en Uber en Panamá por 4 años, y me parece que ha creado un equipo increíble. Así que nada, más bien espero que la próxima vez que hablemos Panamá tenga un tamaño diferente. Estoy segurísima de que así va a ser. Vicente, ¿ya han establecido algún tipo de perfil del consumidor panameño? Creo que en personas sí tenemos un perfil, pero te diría que nosotros queremos que el producto de Yomi no sea un producto que lo utiliza gente en Costa del Este solamente, ¿no? Queremos que sea realmente masivo, que lleguemos primero que todo al 100% de las casas de todo Panamá, y que sea un producto que pueda ser utilizado por todo el mundo sin importar el poder adquisitivo. Y para lograrlo, estamos haciendo un trabajo importante en cómo logramos que nuestra logística para nosotros tenga un costo suficientemente bajo que no perjudique a los repartidores y conductores, pero que nos permita que el costo de entrega o el costo del servicio, unido con la cantidad de comercios de todo tipo de tickets promedio, pueda aumentar el alcance de las personas en Panamá. Eso es lo que te diría. Si bien sí tenemos como perfiles interesantes que son diferentes de personas a nivel de marketing, creo que nuestra intención es que esto es un producto masivo para todo Panamá, y esperamos que sea una de esas marcas que en 2 años sea una marca que la gente ve en Panamá para quedarse para siempre. Más allá de los grandes inversionistas, ¿no? Que siempre han estado involucrados a capital de riesgo, está la banca tradicional. Y yo quisiera cerrar quizás con una reflexión con respecto a la mirada de la banca tradicional frente a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la importancia de tener acceso al financiamiento. ¿Sientes que de alguna manera esta mirada de la banca debería cambiar y tener una apuesta un poco más razonable hacia estas nuevas ideas de negocio basadas en la tecnología? Yo creo que 100% de la respuesta es sí. Hay ciertos bancos que no en Latinoamérica, pero hay ciertos bancos llámalo en Europa y en Estados Unidos, que ya tienen su propio brazo de venture capital, porque decidieron por qué le vamos a dar nuestro dinero a un fund manager que, si bien tiene un buen track record, ¿por qué no tendríamos esto in-house con dinero de nuestros high net worth individuals, de familias, de empresas, etcétera, ¿no? Que podemos invertir en productos financieros más riesgosos, por así decirlo. Yo creo que sí hay una oportunidad para la banca grande o los bancos grandes latinoamericanos
de crear su propio brazo de inversión en startups? Te lo diría que sí, 100%. Y si no un brazo de inversión directo como en equity, creo que hay una oportunidad en venture debt. Por ejemplo, hay un montón de bancos que lo que hacen es esperan a que haya una ronda de financiamiento y le agregan deuda encima a esa ronda de financiamiento del startup, a cambio no solamente de interés, sino también de acciones. Vicente Sabarce, CEO y fundador de Yomi. Gracias, Vicente, por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Claro que sí. De nuevo, Yandira, mil gracias por el espacio. Gracias a ti.